En esta parte de Noticias Globovisión Internacionales nos acompaña Philip Bolan, analista político internacional, para revisar lo que está sucediendo en Siria y las diferentes actualizaciones durante las últimas horas. Philip, muchísimas gracias por acompañarnos. Trina, es un placer acompañarlos hoy en día en Globovisión. Muchísimas gracias, Philip. Bueno, hemos visto ya todo lo que sucedió desde este domingo. Ya sabemos además lo que ha sido estos 12 días de una ofensiva intensa, además relámpago. Pero ahora, ¿qué va a pasar, Philip, con la integridad territorial de Siria? Ya tenemos, por ejemplo, un Israel muy interesado en los Altos del Golán, por ejemplo. Sí, bueno, la integridad territorial es algo que ya se sabe que no se va a poder lograr porque justamente como acabas de decir, está Netanyahu muy interesado justamente en proteger toda la parte del Golán. Está también los turcos, que está con el noreste, con territorio bastante importante. También en este momento todavía, entonces ellos, los turcos, tienen varias bases militares. También tenemos bases militares de Estados Unidos y ahora ya vemos que está Francia también metido allá, pero con más bien soldados americanos, que no sabemos si son entre 900 y 3.000 personas. Es decir, que la integridad territorial del país entero de Siria, eso no se va a conseguir. A pesar que en este momento vemos que el líder actual, Abdul Mohamed al-Juani, dijo y está haciendo, tomando el control de varias ciudades, pero justamente con una liberación sin masacre, sin venganza, tratando una unión nacional, que eso va a ser de todas maneras, como dijiste, con el tema de la protección de Israel y específicamente con justamente el Golán, va a ser complicado. Ahora, Philip, ¿por qué hay tantos intereses en Siria? Ya, por ejemplo, sabemos del petróleo y del gas, pero ¿qué más? Sí, petróleo y gas es donde están justamente las bases de Estados Unidos y no creo que les van a dejar. Conociendo a los gringos, aquí va a ser complicado. También, bueno, en este momento es una parte clave, es decir, que para todo el tema logístico de Irán, entonces que acaban de perder, es decir, que acaban de perder un aliado bastante importante porque el régimen ya cambió, es decir, que pasamos de un régimen, entre comillas, pro-chiita a un régimen sunit totalmente. Y vimos con el discurso del hombre fuerte en este momento, pseudo Che Guevara. Entonces, yo hablo de esto por su pinta, un poquito Ana Zelinsky, interesante cómo se estaba presentando frente al mundo en la mezquita. Su discurso era totalmente anti-chiita. Entonces, ahí va a haber un cambio bastante importante, es decir, que es ¿cómo se llama? El croissant un poquito chiita ya se rompió totalmente. Así es, Felipe. Y además hay ya una persona que ya sabemos cuál es su nombre, Mohamed al-Bashar, que será el líder de este gobierno de transiciones. ¿Qué sabemos de él y qué postura podría tomar? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de al-Jolani, que lideró este derrocamiento, ha tenido una postura un poco más moderada durante las últimas semanas, pero no sabemos realmente hasta qué punto va a ser esto. Sí, esto nos puede hacer recordar justamente el 15 de agosto de 2021, cuando regresaron justamente en Afganistán los talibán. El discurso era muy moderado. Y después vimos ahora cómo es la situación y específicamente para las mujeres, que ni siquiera pueden escuchar música. Y bueno, eso es lo de menos. Pero es decir que, como dices, el discurso está bien moderado, está tratando una unión. Entonces vamos a ver que no hay que olvidar justamente su pasado, aunque rompió con su pasado de Daesh. Es un combatiente, es alguien que justamente está odiando a Estados Unidos porque combatió contra Estados Unidos, odia también Irán, entonces, y todos los chiitas. Entonces, en este momento vemos que, no recuerdo en qué ciudad, justamente el Papa había, ¿cómo se llama?, nombrado un cardenal, y este cardenal está tomando la batuta de la ciudad. Entonces, ya es decir que con la comunidad, una de las comunidades minoritarias, que hay varios justamente en Siria, específicamente la católica, ya está justamente apoyando, es decir, pero vamos a ver si ese apoyo va a continuar, porque de todas maneras él es el líder en este momento, pero dentro de su partido, y el segundo, que no recuerdo el nombre, él está totalmente pro Sharia, pero una Sharia fuerte. Ahora, ya hemos conversado un poco sobre eso, pero hay muchos temores a lo que podría ser, como lo mencionábamos, hay posibilidades de un gobierno civil que, por ejemplo, podría pasar con respecto a si, bueno, ya hablamos también de la territorialidad, si veríamos cambios en el mapa, por ejemplo, y no solo eso, sino hay posibilidades, por ejemplo, de un Estado fallido en caso de que no se logre un control de la fuerza de las instituciones y entendiendo además todos los grupos, actores que están presentes hoy en Siria con todos estos intereses.
Sí, como dices, es decir, que es complicado. Es decir, que hay que recordar que el gobierno anterior justamente de Assad cayó por una razón simple, es decir, que no podía pagar a los militares, recibían un sueldo de $30 mensuales, es decir, que ya no hay dinero. Entonces, el país es un país que no se ha modernizado, que no justamente tuvo desde la primera la primavera árabe, desde el 2010 ha subido muchas justamente injerencias internacionales, guerras, masacres, gases contra la población. Entonces es un país muy caído. Es decir, que recuperar un país caído, eso va a ser difícil. Obviamente también tiene mucha gente que están expatriados. Entonces, inmigrantes que están en Europa, específicamente en Alemania, y también muchos en Turquía. También va a quedar el problema justamente con los kurdos, es decir, que va a ser complicado. La situación está bastante complicada. Vamos a ver qué alianzas, porque hay que recordar justamente que Mohamed Al-Joani era considerado, y su organización HTS es considerado todavía por la ONU como una organización terrorista. Ahora, Philip, quizás es muy pronto para hablar sobre eso, pero ¿quién va a pagar ahora las cuentas? ¿Perdón? ¿Quién va a pagar ahora las cuentas? Entendemos, por ejemplo, que Bashar al-Assad, por supuesto, no está en Siria. No se ha confirmado de manera oficial que esté en Rusia. Pero, por ejemplo, ya quienes están liderando hoy este gobierno de transición están hablando que no van a amnistiar a los torturadores. Sí, 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 y Francia también. Es decir, que Francia en este momento yo está mirando las noticias del gobierno, porque como acabamos de cambiar de gobierno, entonces un poquito las nuevas políticas que vamos a tener contra los masacres que hubo, es decir, que utilizar el gas justamente en ciertas regiones de Bashar al-Assad, es decir, que ya va a haber justamente, ya vamos a ver si funciona justamente el Tribunal Internacional, cómo funciona esto, pero como dices, va a ser una cosa tremenda y puede ser, está destabilizando totalmente el Medio Oriente. Es decir, que se decía que antes Bashar al-Assad, el que supuestamente estaba apoyando para que grupos ISIS y otros grupos que estaban haciendo atentados terroristas en Europa y en otros países no prosperaban, pero vemos que había fallido y no era su política. Ahora tenemos que ver cómo justamente va a ser este nuevo gobierno, y si este nuevo gobierno, porque son casi caos. Es decir, que Mohamed Al-Joani sí es el hombre fuerte actualmente. Él tenía la región del oeste, justamente norte-oeste, y en este momento ya llegó a la capital en el sur oeste, entonces, pero queda mucha parte del país a reconquistar. Es decir, que vamos a ver si justamente muchas comunidades, porque Bashar al-Assad era una comunidad minoritaria, las comunidades minoritarias se van a unir a él. Dado que está proponiendo de poner una charia. Entonces, no es algo que justamente muchos van a aceptar. Ya para cerrar, Philip, la imagen ahora de Rusia y de Irán con respecto a lo que ha sucedido, que eran importantes aliados de Siria. Sí, bueno, el más afectado es en este momento, podemos decir que es Irán, es decir, que acaba de perder toda su logística con el tema de Líbano, con el tema de Palestina. Entonces, ya Irán se ve muy afectado. En este momento, Irán ya tuvieron que salir volando de su embajada en Damasco. Entonces, en este momento, el tema de Rusia es un poquito distinto. Es decir, que Rusia no se movió ni un dedo. Sabíamos que sus fuerzas no eran tan fuertes porque solamente les quedaban unos aviones, es decir, más o menos unos 10. Entonces, el apoyo logístico que habían hecho en el 2015, justamente apoyando el gobierno para que se manteniera. Recordamos que solamente tenía 20% del territorio controlado y llegó Rusia y Rusia logró justamente con su fuerza. Esta vez no hubo ninguna intervención. Lo único, como dice, supuestamente Bashar al-Assad está en Rusia, pero eso no está todavía comprobado, a pesar que sus hijos están allá, sabemos cómo están estudiando, pero hay que comprobar esto. Es decir, que el país más afectado es Irán, obviamente, Rusia, vamos a ver cómo está concentrando su fuerza, y el país vencedor, yo diría que el país que se va a sacar la tajada de esto es Turquía, antes de todo. Muchísimas gracias, Philip, por tu análisis. Un placer. Gracias, Philip Frida. Bolan, analista político internacional, nos acompañó para revisar esta situación en Siria y qué podría pasar, cuáles serán los próximos escenarios. Además, @internacionales_GB, ya regresamos.